Un extraño en el estacionamiento. Historias de encuentros reales y siniestros. Trabajo en un hospital desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Algunas veces incluso más tarde. Antes que nada, tengo que explicar los antecedentes del hospital. Se encuentra al lado de un famoso campus universitario que atrae a muchas personas, estudiantes y demás. Hay algunas casas detrás de él, pasando el estacionamiento principal para los empleados. Aunque la zona no es mala en sí, extrañamente han ocurrido algunos crímenes escalofriantes en el área. En una ocasión, un hombre asesinó a su esposa detrás del hospital y luego intentó suicidarse. Nadie sabe por qué lo hizo allí. Ninguno de ellos trabajaba en el hospital. Otra vez, en una de las casas tras del hospital, hallaron a un hombre asesinado a puñaladas dentro de su sótano y jamás dieron con el asesino. Lamentablemente, el estacionamiento principal está muy cerca de donde se cometieron ambos delitos. Hace 10 años se construyó un nuevo hospital frente al antiguo, aunque no demolieron el anterior. Así que permaneció allí, vacío. Solía haber un pequeño estacionamiento justo enfrente de este antiguo hospital que, a pesar de ser realmente espeluznante por las noches, era el más popular al estar tan cerca de la entrada de los empleados. Mi encuentro ocurrió en este pequeño estacionamiento. Me habían llamado cerca de las 11 de la noche. El antiguo hospital siempre me había dado mala espina, pues al estar abandonado, imaginaba que cualquiera podría estar allí, acechando, escondiéndose o planeando algo malo, y eso lo confirmé aquella noche. Me había estacionado en el pequeño estacionamiento y empezaba a caminar hacia el hospital, cuando escuché algo detrás de mí. Era alguien hablando. Aunque no escuché lo que decía, fue suficiente para detenerme y estar alerta. Oye, la persona volvió a hablar como si quisiera llamar mi atención, no solo para saludarme. En ese instante pude percibir que venía detrás de mí, desde la dirección del antiguo hospital escalofriante. Cuando me di la vuelta, no vi a nadie. Miré hacia la puerta cercana donde estacioné. Había una ventana grande en la mitad superior. De repente, alguien apareció a la vista a través de esa ventana. Un tipo que estaba agazapado dentro del viejo hospital tras la puerta, para que no pudiera verlo. Esto me asustó muchísimo, pero estaba tan sorprendida que me quedé allí, estática. Tú, ven aquí, el tipo gritó, intentando que fuera con él. Soy una persona realmente pensante, así que de ninguna manera me acerqué para averiguar lo que ese sujeto quería, sino que inmediatamente corrí al hospital principal y hablé con el guardia de seguridad. Llamó a la policía para que viniese a revisar. Sin embargo, nunca pudieron encontrar a nadie. A partir de entonces, nunca volví a estacionarme allí. Sentí alivio cuando tiempo después, el pequeño estacionamiento cerró, ya que iban a demoler el viejo hospital. Hoy en día, procuro tener mucho cuidado al caminar hacia mi auto en cualquier estacionamiento, pero especialmente cerca de mi trabajo. El hombre angustiado. Historias de terror reales. Cian Robinson es un hombre de Lyson Street, Edimburgo, que tiene una macabra historia que contar. Su anécdota es tan lúgubre e inexplicable que ya ha ocasionado conmoción en internet. Todo comenzó el día en que este sujeto recibió un regalo de parte de su abuela. Se trataba de un cuadro muy peculiar, que mostraba el rostro de un hombre con la boca y los ojos abiertos de par en par, aunque su expresión dejaba asomar la más terrible angustia. Desde el principio hizo que Cian se sintiera fascinado.
La anciana le explicó que había sido pintado por un artista desconocido, el cual utilizó su propia sangre para realizarlo antes de suicidarse, debido a la profunda depresión que lo atormentaba. A pesar de que a Cian le gustaba la pintura, su esposa afirmaba que el objeto le hacía experimentar un horrible sentimiento de ansiedad, por lo que le pidió que la apartara de su vista. Al principio dejaron el cuadro olvidado en el garaje de los padres de Cian, donde se quedó olvidado por un buen tiempo. Poco después, al estar haciendo limpieza en el lugar y reencontrarse con la pintura, Cian tomó la decisión de volver a llevarla a casa y colgarla en la habitación de invitados. Desde ese momento, su familia y él fueron presas de extraños fenómenos paranormales. Por las noches escuchaban ruidos extraños proviniendo de aquel dormitorio, golpes, arañazos en la pared, cosas que se caían e incluso escalofriantes llantos y gemidos. El perro de la familia comenzó a quedarse de pie frente a la puerta, gruñendo, y pronto dejó de subir a la planta alta de la casa, como si le temiera algo invisible. Cian aseguró haber visto en varias ocasiones la silueta de un hombre que se encontraba en el dormitorio. Poco a poco, la tranquila rutina familiar se convirtió en un caos. Cierta noche, cuando su esposa se fue a dormir temprano, sintió como alguien entraba a la habitación y se acostaba a su lado. Ella esperaba encontrarse con su marido, pero en lugar de eso, soltó un grito de terror al distinguir a un tipo alto y desconocido que desapareció al instante. En otra ocasión, uno de los hijos del matrimonio sufrió una caída de las escaleras al sentir como unas manos invisibles lo empujaban por detrás. Cian había colocado el cuadro cerca de ahí, sin que nadie en la casa lo supiera. Finalmente, Cian optó por guardar la pintura en el sótano, donde de tanto en tanto siguen ocurriendo sucesos extraños. Hasta el día de hoy, él asegura no tener explicación para los hechos insólitos que siguen ocurriendo en su casa. Ha intentado rastrear el paradero del autor del cuadro sin éxito y compartió su historia en YouTube, por si diera la casualidad de que alguien reconociera la pintura. No fue así, aunque varios internautas han manifestado su interés en comprarla. Cian prefiere no venderla por el momento. Está convencido de que el espíritu ligado al objeto intenta comunicarse con ellos, y tarde o temprano descifrarán su mensaje. El acosador de los baños. Historias de encuentros reales y siniestros. Esta noche llevé a mi hermanita pequeña de 11 años a comprar algo de comida para llevar. Al final decidimos no ir a casa a comerla. En vez de eso, optamos por conducir hasta un lago local para comer allí. Era medianoche y a pesar de encontrarnos en una avenida principal, no había gente alrededor. Cuando nos detuvimos en el estacionamiento, nos dimos cuenta de un hombre de aspecto espeluznante que estaba allí de pie, sin ningún propósito en concreto. Permanecimos dentro del carro y cerramos las puertas. Él simplemente se quedó allí y nos miró fijamente durante unos 15 minutos, antes de pasar muy lentamente por mi coche, observando a mi hermanita todo el tiempo, sin interrumpir el contacto visual. Anduvo hasta el final de mi vehículo, se detuvo y volvió a mirar antes de girarse y caminar hacia la pequeña construcción con inodoros públicos, que se hallaba a unos 20 metros. Ya listo para irme, aunque nos hubiéramos sentido más cómodos si hubiéramos tenido la certeza de que él no estaba tan cerca. Mientras terminábamos nuestras comidas, vigilé dónde estaba el desconocido. Lo vi vagando alrededor del bloque de los inodoros. Seguía mirándonos.
Por un segundo vi hacia otra parte, y cuando miré hacia atrás de nuevo, él se había ido. O eso fue lo que creí. Al seguir mirando hacia donde lo vi por última vez, noté que en realidad había entrado en los baños de las mujeres y había cerrado la puerta detrás de él. De vez en cuando, abría la puerta lo suficiente como para poder mirar hacia dónde estaba mi coche, como si estuviera comprobando que todavía seguíamos ahí, esperando que uno de nosotros fuera a usar el baño. Yo estaba a punto de intentarlo. Quise llamar a la policía para denunciarlo, pero mi teléfono se había quedado sin batería. Habría podido marcharme mientras él estaba allí de todos modos, pero no quería que nadie más entrara y se topara con este bicho raro, o peor, resultara lastimado si realmente se trataba de alguien peligroso. A estas alturas, realmente tenía ganas de orinar. El extraño continuó abriendo y cerrando la puerta para mirarnos durante otros 45 minutos antes de que, finalmente, pasara por ahí un grupo de hombres mayores. Decidí no salir de mi auto, pero en vez de eso, conduje para acercarme hasta donde estaba el grupo, con el fin de explicarle lo que estaba pasando y pedirles que llamaran a la policía para denunciarlo por comportamiento sospechoso. Poco después de que moviera mi auto, él ya no podía vernos. Salió de los baños y se dio cuenta de que ahora estábamos en el lado opuesto del estacionamiento. Caminó directamente hacia nosotros, se detuvo en la parte delantera de mi auto y se quedó mirándonos fijamente, hasta que notó al grupo de hombres. Sobresaltado, se dio la vuelta y echó a correr. Creo que nunca sabremos cuáles eran sus intenciones.